Saludos a todas y todos. Aprovecho una larga estancia en un aeropuerto donde tengo que esperar para grabar la clase prometida sobre la democracia. Una clase donde quiero detenerme en elementos sobre todo vinculados a la definición de y sobre la democracia y que van a desarrollar el papel que tenéis y que en el vídeo voy a intentar, para la gente que quiera verlo, colocarlo abajo. Bueno, democracia, lo primero hay que decir que es una palabra que viene del mundo griego, y que no hay que olvidar que la historia de la democracia, como explicaba Nicole Logues, siempre ha sido descrita principalmente por sus enemigos. Buena parte del discurso sobre la democracia lo han escrito los textos de Platón, los textos de Aristóteles, y siempre tienen una mirada crítica sobre ese kratos de la mayoría, sobre todo en momentos en donde en esa mayoría están incorporados los aporoi, es decir, los pobres libres, es decir, esos ciudadanos, es decir, esas personas que tenían los derechos de ciudadanía del mundo griego, pero no tenían renta, es decir, no tenían riqueza, y que por tanto podían disponer de los principales elementos del mundo griego: el sorteo, el derecho a defender sus ideas, la igualdad ante la ley, es decir, la isonomía y la isegoría, pero que no tenían renta, y que grandes reformas como las de Clístenes, por ejemplo, pues les hicieron irrumpir en la historia al reconocerle determinados derechos. Por tanto, democracia, lo primero que hay que decir siempre es que viene de demos, que es pueblo, y de kratos, que es poder. Claro, ese demos, hay un problema, y es que siempre se define como si fuera unitario. Claro, y ese demos genera la primera gran discusión de la palabra democracia, y es quién forma parte de ese demos, ¿no? Son todos realmente, es la multitud, son solamente los ciudadanos, están también incluidos los pobres. Ya sabemos que en el mundo griego no eran ciudadanos, es decir, no formaban parte de ese demos, pues ni los esclavos, ni las mujeres, ni los extranjeros que vivían en las ciudades griegas, ni los jóvenes. Por tanto, la base ciudadana era pequeña, ¿no? Estamos hablando a veces pues en torno como mucho a 30.000 personas, ¿no? Bueno, hay otro matiz que en el mundo griego se diferencia entre kratos y argé. El kratos de democratía, de aristocratía, mientras que argé aparece en palabras como oligarquía. Hay autores que señalan, como John King, que la palabra kratos implica una suerte de gobernación con ciertos elementos de fuerza, ¿no? No tanto de autoritas como de potestas, ¿no? Y por eso en la palabra kratos del demos, en la palabra democratía, pues aparece ya expresada esa crítica, ¿no? de los adversarios de la irrupción del pueblo en la historia. No hay que olvidar tampoco, creo que es relevante, que en esta idea, ¿no? de democracia, la parte positiva del gobierno de los muchos en Aristóteles, cuando hace sus explicaciones de los tipos de poder, el de uno, varios o todos, ¿no? El de uno positivo era la monarquía, el negativo la tiranía, el de varios positivo aristocracia, de aristos, que es los mejores, el peor oligarquía, de oligos, que es pocos, y el de muchos positivo a veces se equivoca, se dice que es democracia, no es verdad. Aristóteles habla precisamente de politeia, que sería una traducción actual como república, es decir, una organización política guiada sobre todo por la virtud, mientras que la degeneración en Aristóteles sería precisamente la democracia, que hoy lo entenderíamos como demagogia, es decir, escuchar, ¿no? Las pasiones de las mayorías, que en la lectura de estos conservadores, incluso de esos reaccionarios, eran incapaces de pensar en otra cosa que no fueran sus intereses particulares. Es decir, hay una negación ya en el mundo griego de la capacidad de los pobres de pensar en nada que no sea cómo salir personalmente de la pobreza, es decir, no se les reconoce ningún tipo de moralidad de su condición colectiva, que es algo que llega hasta la actualidad, ¿no? Recientemente en textos, por ejemplo, de Antonio Escotado,
tristemente fallecido hace poco. En sus textos sobre los enemigos del comercio, él recoge esa idea de que, de alguna manera, estas mayorías, leídas a menudo como muchedumbres, ¿no?, la idea de masa de Ortega y Gasset, tienen un matiz negativo, y lo que implican es que, bueno, son gente que irrumpen para pedir lo que no han sido capaces de ganarse por sus propias manos. Es decir, no hay el más mínimo reconocimiento de que en las mayorías haya una capacidad de visión de lo colectivo que claro, contrasta radicalmente con las ideas de la izquierda, que pretenden todo lo contrario. Hay que hacer una precisión terminológica nada más arrancar, sobre todo porque, aunque sean densas y aunque puedan ser incluso tediosas, también un médico tiene que aprenderse los 206 huesos del cuerpo humano, y también es tedioso. Por tanto, los que queramos hacer ciencia política tenemos que ponernos de acuerdo sobre ciertos conceptos para poder avanzar. Una de las primeras diferenciaciones es la idea de forma de gobierno, ¿no? Una forma de gobierno hace referencia a la estructura básica de la autoridad y de la toma de decisiones en un país, ¿no? Una forma de gobierno es la estructura formal sobre la que descansa la manera, la forma en que se gobierna, ¿no? Por eso una forma de gobierno puede ser, pues, una república parlamentaria, puede ser una monarquía constitucional, puede ser también una dictadura militar, etcétera. Por tanto, forma de gobierno vinculado, ¿no?, a la manera en que se gobierna. Y luego está un régimen político. La idea de régimen pretende complejizar e incorporar otras cosas, ¿no? Un régimen político hace referencia al conjunto de instituciones políticas, de las normas, valores y prácticas, tanto las formales como las informales, ¿eh? En un régimen hay que mirar también lo que, aunque no esté escrito en las leyes o en la Constitución, forma parte de la manera de entender las relaciones sociales en un país. Por eso es tan importante, cuando uno quiere entender, no sé, Marruecos, no mirarse la Constitución de Marruecos, sino mirar también la cultura política de Marruecos, o de Japón, o de China, o de España, o de Venezuela, de donde sea, ¿no? Porque si no entiendes la cultura política, con solamente las leyes no vas a ser capaz nunca de entender cómo son esas relaciones informales en la sociedad. Por tanto, un régimen político, ya digo, es un conjunto de instituciones políticas, de normas, de valores, de prácticas, tanto formales como informales, que caracterizan un sistema político en su conjunto. Por tanto, estamos hablando de las relaciones del poder político con la sociedad. Un régimen es la manera en que se relaciona el poder político con la sociedad, ¿no? Claro, por tanto, aquí se incluye no solamente la forma de gobierno, que antes decíamos, es decir, si es una república parlamentaria, si es una monarquía constitucional, sino que, aparte de la forma de gobierno, están también otras dimensiones que son muy importantes, como es el sistema electoral, como es la separación de poderes, cómo son los derechos y las libertades civiles, cómo es la participación ciudadana, cómo se distribuye el poder, cómo son los usos y las costumbres, entre otros muchos aspectos. El problema de la expresión régimen político es que, es verdad, puede abarcar demasiadas cosas, que es un problema que tenemos en la ciencia política. Claro, cuando tú utilizas un concepto como desoxirribonucleico, es eso, ¿no? Y eso no es todo, sino que es la membrana que de alguna manera circunscribe ese concepto, está cerrada, no como los conceptos de la ciencia política, que, bueno, por eso es una ciencia tan abierta, y por eso seguramente no es ni siquiera una ciencia, sino que es un conjunto de saberes más o menos contrastados. Estas categorías, sin embargo, la de régimen político y la de forma de gobierno, tienen una virtud, y es que nos ayudan a diferenciar, a su vez, entre Estado, que es todo lo que tiene que ver con la organización burocrática de una población en un territorio y sus relaciones, y el régimen, porque el régimen es realmente la manera en la que la élite del poder controla los poderes del Estado y cómo se relaciona con la sociedad, ¿no? La idea de régimen nos ayuda sobre todo a entender que por ejemplo, puede cambiar un régimen en un país, puede pasar de ser autoritario a democrático, mientras que el Estado, lo que es ese aparato burocrático, ¿no?, cómo funciona la administración, el territorio, la población, ¿no?, y esas relaciones que hay ahí entre esos tres elementos vinculados a estas relaciones estrictamente dictadas por lo que tiene que ver con las leyes y el comportamiento político tal cual, variar, ¿no? Y por tanto, ya digo, siempre hay una enorme apertura cuando uno mira cómo definen diferentes autores
estos conceptos pues no siempre hay un acuerdo en la academia y al final, bueno, la idea de diferenciarlos sobre todo nos ayuda a ordenar y a ver, ¿no? Porque si uno mira al cielo y lo ve lleno de estrellas, pues vale, ahí están, ¿no? En cambio, si le dibujas constelaciones te ayuda, ¿no? Aunque las constelaciones no existan, sino que son algo que colocamos los seres humanos para ordenar de alguna manera el cielo o las constelaciones o cualquier otro tipo de ordenación que hacemos del espacio, bueno, son maneras de construir herramientas, tipos, para poder ordenar la realidad. Bien, dicho todo esto, pasemos a definir la democracia, ¿no? Que es un concepto que es difícil de definir, primero porque no hay un acuerdo generalizado, pero intentemos acercarnos a algunas cosas sobre las cuales puede haber algún consenso, ¿no? Sartori plantea que, claro, que la dificultad de definir la democracia hoy en día tiene que ver con que por un lado es un principio de legitimidad, es decir, la palabra democracia implica algún tipo de consentimiento ciudadano de las autoridades políticas, es decir, de los que ordenan y se presupone que esos órdenes van a tener éxito. En segundo lugar, la democracia implica una forma de resolver problemas en el ejercicio concreto, es decir, que se da una respuesta a la ciudadanía que es lo que va a generar, ¿no?, de alguna manera ese consentimiento en el medio y largo plazo, ¿no? Tú puedes tener un consentimiento inicial, pero si eso no funciona, ese consentimiento desaparece. En tercer lugar, además de un principio de legitimidad y una capacidad de resolver problemas por parte de la democracia, también es un ideal en donde todos somos iguales ante la ley, todos participamos y todos tenemos similares posibilidades de desarrollo y al final, de alguna manera, tiene que esto ser real, ¿no? Tiene que tender, ¿no?, hacia ese horizonte. Por tanto, una primera gran diferenciación que forma parte de una discusión en la democracia durante el siglo XX es que diferenciamos entre la democracia como método y la democracia como sustancia. La democracia como método político implica que las decisiones se toman por mayoría del pueblo, de ese demos, ¿no?, siempre con el debido respeto a las minorías, o también se pueden tomar por consenso, donde también participa, por supuesto, la mayoría. Pero fijémonos que esto tiene una decisión previa. ¿Quién es el pueblo? ¿Quién va a votar? ¿Quién va a participar? ¿Quién va a poder hablar? En la Ilíada, Ulises, ¿no?, abofetea a alguien pobre que quiere hablar y le dice: tú no tienes derecho a hablar, ¿no? No todo el mundo siempre ha sido reconocido como parte de ese demos, ¿no? Y por tanto, la decisión previa de la democracia se ha tomado antes de que la democracia exista como tal, ¿no? Si los pobres, los jóvenes, las mujeres, los extranjeros, los de diferentes opciones sexuales o religiosas forman parte del demos. Y claro, luego hay un principio humano, y esto es muy importante, que afirma que todos queremos participar de las ventajas de la sociedad. De manera que es muy difícil separar el método de lo sustantivo. Autores de manera creciente están reconociendo que, aunque siempre referenciamos la democracia al mundo griego, en todas las sociedades humanas, en todas, y aplican algunos autores que esto formaría parte de la naturaleza humana, no hay formas de gobierno que no impliquen algún tipo de consentimiento. Es muy evidente en las sociedades nómadas, porque si no te marchas. Claro, si te esclavizan ya es otra cosa, ¿no? Pero las formas de gobierno que se presupone que hay algún tipo de acuerdo, de relación en esa sociedad, tienes que obtener algo a cambio y tienes que consentir también, por tanto, ¿no? Y esa idea de que el mundo griego es el que ha permeado nos ha hecho olvidar que en muchos lugares, por ejemplo en Estados Unidos, fue muy relevante en su construcción constitucional la realidad de los pueblos iroqueses o de los pueblos de los hurones, ¿no?, que tenían fórmulas siempre de consentimiento, igual que en toda la Europa medieval, ese mundo que pensaba, ¿no?, que había descubierto la democracia con los griegos, se encontraba con pueblos germánicos o pueblos de otros lugares que habían incorporado de manera cotidiana fórmulas de consentimiento. Es importante entender que la democracia como método no es un fin en sí mismo,
sino que el fin es, de acuerdo hoy en día con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la libertad y la justicia de todos los miembros de una comunidad. De manera que la democracia sería el método para conseguirlo, es decir, la democracia como la fórmula para que el consentimiento de la mayoría pueda realmente ejercerse. Claro, lo realmente relevante es que si uno asume el método democrático está presuponiendo que hay una igual dignidad de todos los miembros de una comunidad. Si tú permites que cualquier miembro de la comunidad vote, dé su opinión, pueda establecer vetos, pueda reclamar sus derechos, pues le está reconociendo una igual dignidad que, insisto, es una decisión previa a la puesta en marcha de la democracia, ¿no? Y también es normal, ¿no? Porque en pueblos que no tienen una cultura escrita, como ocurre en el mundo griego, que también es lo que explica una parte de su éxito, ¿no? Al propagar su idea de democracia frente a culturas que son meramente orales, bueno, ya digo, nos damos cuenta de que previamente a ese asentamiento y a ese desarrollo del funcionamiento democrático tenían que existir otras formas de consentimiento que están presuponiendo que todos los miembros de la comunidad son importantes. Es muy evidente en los de las tribus nómadas, sobre todo porque en ese contexto es muy importante la supervivencia, son muy importantes todos los miembros. Por eso, aunque hoy en un mundo tan superpoblado no nos demos cuenta, siempre los seres humanos son un valor en sí, también por la propia supervivencia del grupo. Cuando una tribu nómada tiene que prescindir, ejecutar a alguien del grupo porque es autoritario, porque no tiene comportamientos respetuosos con el colectivo, pues es una decisión complicada porque pierdes un valor, ¿no? Y por tanto tenemos que entender en el desarrollo democrático, ya digo, cómo hay una asunción previa de reconocimiento del valor de todos los seres humanos de una manera similar. Bueno, la conclusión, ya digo, de todo esto es que el igual respeto, ¿no?, que merecen los intereses, los valores, las identidades y los afectos de cualquier ser humano es lo que hace, es donde descansa la idea de que el pueblo pueda aprobar, autorizar y asumir un gobierno, ¿no? Ese reconocimiento en términos igualitarios de los valores, los intereses, las identidades y los afectos de toda la gente que forma parte de esa comunidad, que forma parte del demos. De manera que, entendida así, llevada a sus últimas consecuencias, la democracia funcionaría también como una ideología, una ideología que llevaría alguna forma de liberalismo socialista o de socialismo liberal, con un equilibrio variable y dinámico entre la consecución de las igualdades y el respeto a las libertades, ¿no? Insisto, la idea de democracia no tiene que hacernos olvidar cómo esas decisiones previas de reconocimiento del demos implica un principio muy muy fuerte que, cuando se asume, pues hace claro que a la democracia como un elemento ideológico, porque está presuponiendo una sociedad de gentes iguales. Siguiente idea muy importante es que no tenemos que confundir, sobre todo en la ciencia política, en conceptos que son históricamente radicalmente diferentes, ¿no? La democracia ha sido algo propio del mundo griego y que, cuando se ha discutido, por ejemplo, cuando las revoluciones burguesas, la inglesa, la norteamericana o la francesa, discuten las formas de organizar políticamente, ¿no?, las formas de gobierno, o cuando discuten cómo va a ser el régimen político, la idea de democracia hace referencia al mundo griego, que incorporaba sobre todo 4 grandes ideas, ¿no? La idea de democracia siempre ha hecho referencia a una democracia directa, ¿no?, donde la ciudadanía participaba directamente en la asamblea y también, aparte con el sorteo de la gestión de lo colectivo. En segundo lugar, el propio sorteo para una parte importante de los cargos públicos, no todos, en el mundo griego también había elección de magistraturas, y a menudo algunas muy muy relevantes, pero el sorteo era una actualización del demos cada vez que había un sorteo, porque cada vez que había un sorteo es como yo también tengo que estar dentro, ¿no? Es decir, que no me dejes fuera. Entonces, cada vez que hay un sorteo, como no te dejan fuera, estás reforzando el demos. Que eso es una cosa que se va a perder cuando las economías griegas, bueno, que funcionaban también sobre una base esclavista que permitía ese funcionamiento, van a
van a ir evolucionando y se va a ir perdiendo, ¿no? durante toda la Edad Media, y se va a recuperar solamente algo que lo sustituya, decía, con las revoluciones burguesas del siglo XVIII. Por tanto, la democracia en términos clásicos, ya digo, es algo que incorporaba la idea de democracia directa, no representativa sino directa, la idea del sorteo, la idea de rotación de cargos, es decir, que los cargos tenían que rotar, no podía nadie eternizarse en un cargo, y eso es también lo que permitía que todo el mundo tuviera en algún momento de su vida algún cargo, ¿no? de representación del conjunto. Y por último, la idea de la revocación de mandatos, es decir, que el pueblo, enfadado con una gestión de un político griego, bueno, pues podía castigarle y por tanto sacarle. Había alguna forma de revocación de mandato. Pensemos en la idea del ostracismo, es decir, esa elección de quien tenía que abandonar la comunidad, o en forma también de castigos o de multas, castigos que podían llegar en caso de una mala gestión militar, incluso con la muerte. Es importante entender que esa idea del sorteo va a desaparecer cuando el demos ya no te cuida. Entonces, cuando el demos ya no te cuida y tú tienes que pensar en tu propio cuidado, se va debilitando la idea del cuidado de los demás. Ahora lo contaremos, pero es muy importante, porque cuando te cuida el demos, tu responsabilidad con el conjunto te hace asumir una condición de respeto a lo colectivo. Por eso la idea de idiotés en el mundo griego es el que está enfermo de idión, es el que tiene una enfermedad de no interesarle lo colectivo, ¿no? Mientras que, claro, con el desarrollo económico, de los modos de producción posteriores al esclavista, ¿no? En el mundo feudal, ¿no? En el mundo capitalista, ya no te cuida el conjunto, sino que tienes que cuidar tú de ti mismo, y por tanto tu relación con el poder ya no va a ser sentirte parte, no va a significar tanto querer formar parte de los que mandan, sino autorizar a los que mandan. Y por eso la gran discusión de lo que hoy llamamos democracia no era tanto formar parte de los que gobiernan, sino autorizar a los que gobiernan. Claro, por eso diferenciamos entre democracia y gobiernos representativos. Los gobiernos representativos, que es verdad, en verdad lo que tenemos hoy en día, pues implican representantes salidos de unas elecciones, ¿no? Y se entiende por las gentes que históricamente en la ciencia política han defendido el gobierno representativo, como Hamilton en la Convención de Filadelfia de 1787, o los constituyentes de la Revolución Francesa de 1791, como Sieyès o Edmund Burke en la Inglaterra de 1774, entendían que la democracia representativa era infinitamente mejor, o el gobierno representativo, perdón, era infinitamente mejor que la democracia directa, ¿no? Ya que toda elección, esto lo cuenta muy bien Bernard Manin en su libro Los principios del gobierno representativo, todo tipo de elección implica algún tipo de aristocracia. Recordemos que Aristos es los mejores. Cuando tú eliges a alguien es porque piensas que tiene alguna cualidad positiva, ¿no? Porque sea muy conocido, es muy hábil, es muy rico, es muy guapo, las razones que quieras para que tú lo elijas, ¿no? En cualquier contexto estás eligiéndole porque consideras que es mejor. Por eso la burla, ¿no? Cuando, por ejemplo, en Eurovisión no eliges al mejor, sino que eliges al peor, ¿no? Como a Chiquilicuatre, ¿no? Sino es una manera de expresar precisamente lo mismo. Eliges al peor porque es una manera de burla, de sátira, de crítica a un concurso que consideras que, por la razón que fuere, no está haciendo bien las cosas. Vamos a dejar de lado ahora la elección, ¿no? O la posibilidad de que un gobierno como el de Israel, en un momento, ¿no?, donde está perpetrando un genocidio, pueda participar en un concurso como Eurovisión, pero bueno, esa es otra discusión. La defensa del mandato representativo niega el mandato imperativo. Es decir, hemos visto que en el mundo griego tú puedes mandatar, ¿no?, a los representantes, porque tú mismo eres representante, porque puedes hablar en la plaza pública, o porque puedes poner en marcha un procedimiento de impugnación de los líderes. Bueno, esa posibilidad, que es propia del mundo democrático, que lo va a recoger también el mundo feudal. Por ejemplo, las comunidades de Castilla mandataban a personas para negociar impuestos con el rey. Cuando el rey le quiere plantear otro nuevo impuesto, y el representante dice que tiene que regresar, ¿no?, a
a Segovia a hablarlo con su pueblo, le dice que no, que me lo apruebe, si lo encarcela, comienzan los levantamientos de los comuneros, ¿no? Porque ellos estaban mandatados. Bueno, pues el mundo del gobierno representativo va a prohibir eso. En todas las constituciones liberales, como la española, del 78, su artículo 67.2 prohíbe taxativamente el mandato imperativo, que es una expresión rara. ¿Qué significa eso? Pues significa que tú no puedes mandatar a tu representante, aunque tú le votes en Madrid, aunque saliera toda la gente de Madrid, no puede mandatar nada a ese diputado. ¿Por qué? Porque el gobierno representativo está pensando como buena burguesía en términos de la nación. Si uno mira los textos de los federalistas norteamericanos, de Hamilton o de toda esa gente, lo que nos encontramos es nos encontramos con un reconocimiento de que la burguesía como clase en ascenso necesita construir el Estado nacional, y por tanto un gobierno nacional es un Estado nacional, y por eso el diputado no puede representar a un grupo, ¿no? Lo va a decir con mucha claridad Burke, que tú no puedes representar a Bristol, tienes que representar al conjunto, y por eso en España alguien elegido por Albacete, por Valladolid, no representa ni a Albacete ni a Valladolid, sino que representa al conjunto. Por tanto, para cerrar esta primera parte, hay un paso, ¿no?, de la participación directa a la autorización política, ¿no?, que coincide con el desarrollo del capitalismo y del liberalismo. Y Bernard Manin dice en su texto, ahora, está hablando en la actualidad, a partir de la Revolución Inglesa, Francesa, Norteamericana, ahora los ciudadanos se consideraban ante todo como fuente de legitimidad política, más que como personas capaces de ocupar un cargo, que era lo que pasaba con el sorteo en el mundo griego. Por tanto, en las democracias representativas lo que buscamos es autorizar a los gobernantes y no tanto ser nosotros mismos gobernantes. Bueno, paramos aquí y ahora vamos a seguir en una segunda parte con las definiciones concretas de democracia de diferentes autores.